Espiritualidad es enfermedad mental o verdad. Para un psicólogo, un psiquiatra, la enfermedad mental es un desequilibrio de los pensamientos, también de lo químico que hay en el cerebro. Son muchas veces enfermedades que no se sabe su origen, tal vez es genética, tal vez hereditario o causado por el ambiente, etcétera. Pero sí es una realidad que existen las enfermedades mentales desde el pasado, pero también existe la espiritualidad del ser humano desde el pasado. Para hacer todos estos videos yo me baso en los libros espirituales, pero también en las experiencias de mi vida. Yo en mi vida he sido pobre, darqueto, gótico, sangre indígena, he sido extranjero, he sido incapacitado, soy padre de familia, espiritual. Sé por todas mis experiencias lo que es sufrir. Y yo tuve la experiencia, la gran experiencia de tener una enfermedad mental producida por estrés. Fue un brote que me dio de psicosis en donde yo no podía organizar mis ideas debido al miedo, al estrés que causó el haberme mudado a otro país. Pero aprendí que la espiritualidad continúa dentro de nosotros, guiándonos. Y si nosotros nos guiamos por esa espiritualidad, a pesar de la enfermedad, no importa si es mental, física, o a pesar de los problemas de la vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, las guerras, a pesar de todas esas pandemias y todas esas pruebas que pasemos, si no perdemos el objetivo de llegar a la espiritualidad, no nos vamos a quedar estancados ni enfermos. Podemos alcanzar la salud y yo se los puedo decir por propia experiencia, se puede recuperar enfermedades, la salud de esas enfermedades que los científicos ya desahucian al enfermo. También he escuchado otros testimonios de que si es posible volver incluso a la vida cuando ya hay una muerte de la carne por parte de la ciencia que dice que no puede hacer más, o de alguna enfermedad que también se llama incurables. Entonces, el milagro está dentro de nosotros y la curación, que es un don, también lo podemos transmitir, no solamente tocando al enfermo, también por la palabra, la mirada. Entonces, esa caridad que viene de Dios, no la hacemos nosotros. Nosotros mismos no nos sanamos ni sanamos a otros, sino que es el fluido espiritual de Dios a través de nosotros cuando nos purificamos y nos levantamos a esta obra que pasa para que nos sanemos y sanemos a otros y recuperemos el equilibrio, tanto mental, emocional, físico, en nuestra vida también, entre lo que es el trabajo, la escuela, la familia, el matrimonio, la paternidad, la amistad, recuperar ese equilibrio en el mundo, el equilibrio con la naturaleza. Eso es el fin de la espiritualidad, que nos lleva a una paz verdadera, sin armas homicidas. Porque muchos dirán, especialmente científicos materialistas, que el espiritualismo es imposible de realizarse, que la caridad no existe y que el amor son solamente sentimientos
que provienen de sustancias químicas del cuerpo, reacciones. Pero nosotros que llevamos la espiritualidad desde que nacemos al mundo, tenemos que demostrar con hechos, con obras, que es posible la realización del gobierno de Dios a través de la conciencia implantado en el corazón del ser humano, y que por medio de esa espiritualidad recibiremos beneficios. Pero es importante no confundir eh, espiritualidad, alta moral y alta espiritualidad con delirios o con alucinaciones, porque el espiritualista sí puede tener sueños proféticos, puede tener intuición, análisis, palabra, libre albedrío. También hay quienes tienen videncias, que son como sueños aún estando despierto, con los ojos abiertos. Recibimos imágenes como en forma de símbolos de alguna persona, de alguna situación. Mm, Muchos dicen que también no quisieran tener estos dones despiertos y acuden a ciertas partes a que les cierren el cerebro. Bueno, así se dice, cuando ya no quieres tener esas visiones o ya no sentir el mundo espiritual que nos rodea todo el tiempo. Realmente no nos podemos sentir solos porque estamos conscientes de que nos observan los seres de luz, tanto como los seres turbados, pero hay que darles el buen ejemplo en todo momento, a solas y en público, pero esto que no se convierta en una obsesión lo espiritual, ni tampoco que se vuelva una especie de temor o algo que nos perturbe, ¿no? Tiene que darse todo esto de lo espiritual de forma natural y espontánea, y también a través de los estudios, análisis, meditación y práctica de lecciones máximas, leyes y preceptos espirituales que provienen de Dios, porque para la ciencia es un problema las personas que dicen que ven fantasmas o que sienten presencias o que sueñan con cosas, pesadillas y tienen esta vida am, llamada religiosa, pero que para el científico es falsa. Pero nosotros bien sabemos que detrás de lo religioso, que es la apariencia, simplemente lo material, hay una verdad. En cada religión hay una verdad, pero las religiones no tienen la verdad completa. Si tuvieran las religiones la verdad completa, solamente una religión existiría, porque solamente una es la verdad. Y la verdad es la que precisamente nos libera del fanatismo, de la idolatría, de las supersticiones, de los vicios, de los errores, como estos que les acabamos de comentar, de confundir lo espiritual, altamente moral espiritual, con una obsesión o con una alucinación o con algún desequilibrio mental o enfermedad mental o algo que eh, nos esté perjudicando, porque les repetimos, podemos tener las dos cosas al mismo tiempo, pero la enfermedad nos va a nublar, ya sea mental o física. Cualquier enfermedad nos va a nublar el pensamiento, nos va a causar temor, vamos a caer incluso en la desesperación, podríamos perder la fe, tendríamos confusión. Entonces, por eso son muy importantes las lecciones, que en todo momento estén presentes, y la oración sentida, y que no nos lleven al rezo repetitivo de los espíritas, de los que se posesionan de espíritus, porque eso es posesión. Nosotros estamos hablando de la comunicación, que es como una señal de radio o televisión que nos llega todo el tiempo, pero que nosotros ni le prestamos atención, o cuando lo hacemos no sabemos cómo sintonizarnos.
Cuando tenemos una enfermedad, esa sintonía se distorsiona, pero le recordamos que lo espiritual no son señales, no son energías, porque eso es físico, viene del universo y el universo es material. Las palabras correctas para definir lo espiritual serían esencia, comunicación, a través de los dones, atributos, potencias y facultades espirituales. Entonces, para cuando hago este video, yo ya pasé por muchas experiencias desde que soy niño, que me han llevado al camino espiritual, y yo bendigo mi dolor, bendigo esas enfermedades, bendigo a mi hermano el enemigo y todos los quienes me dieron lecciones con las que yo he crecido y aprendido, porque también aprendí a perdonar y también he llegado a tener más confianza sobre lo que es lo espiritual del ser humano, para poder transmitir el mensaje del espiritualismo, que es la salvación moral y espiritual de la humanidad, y alcancemos con nuestros esfuerzos, méritos, renunciación bien entendida, nuestra fe, nuestros actos de regeneración y restitución, saldando nuestras deudas como pecadores arrepentidos, alcancemos por medio de estos méritos de la virtud la comunicación perfecta con Dios de espíritu a espíritu, sin necesidad de intermediarios ni representantes, que al fin de cuentas ustedes van a juzgar si la tenemos o no. Nosotros no decimos que la tenemos, es el pueblo, es los demás quienes van a juzgar. Eh, Aquí entendemos que la ciencia tiene un límite. Yo busqué por todas partes la salud mental. Fui con doctores, psiquiatras, psicólogos, estuve en clínicas, tomé medicamentos, etcétera. Como cualquier otra enfermedad, como la diabetes o alguna otra enfermedad, la presión alta, que tienes que ir al doctor. Eh, pero tiene un límite la ciencia. Al fin de cuentas, no te va a dar todas las respuestas. No esperemos que nos salve la ciencia. Al fin de cuentas, Dios tiene la última palabra sobre todos nosotros, incluyendo sobre el médico. Y la ciencia, al fin de cuentas, la revela Dios a nosotros, la humanidad. Y la humanidad es la que le debemos de dar un buen uso. Entonces, sí vamos a tomar los servicios médicos cuando nos necesitamos, eh, pero lo mejor sería que fueran gratuitos. Y aquí volvemos al tema de que para un científico la caridad no existe, ¿no? O sea, realmente cree que muchas personas creen que el espiritualismo es ateísmo o alguna forma de socialismo o comunismo. Sin embargo, no tiene nada que ver con esas ideas de hombres. Esas ideas son precisamente del hombre y la mujer. Y el espiritualismo es la palabra de Dios. Es su gobierno, es su reino a través de la conciencia, el que debe de estar en primer lugar todo el tiempo en nuestra vida. Porque si no, vamos a terminar creando precisamente un mundo materialista como el de ahora, hostil, egoísta, con una ciencia materialista que envenena, destruye, mata, tanto al ser humano como a la naturaleza. No importa si quienes están gobernando son socialistas, comunistas, capitalistas, humanistas, etcétera. Todas las ideas de los hombres siempre nos han llevado y nos llevarán al estancamiento moral y espiritual, porque niegan la parte espiritual del ser humano. Entonces, nosotros sí tenemos un rey que es Cristo, es una parte de Dios. Dios es nuestro guía, su espíritu. No necesitamos tener una nación tal cual como el Vaticano o como las religiones se organizan en jerarquías. Nosotros nos reconocemos en el camino, en todas partes estamos los espiritualistas. Sin embargo, por estas razones que les acabamos de decir, es mejor no decirse ni comentar que somos espiritualistas, simplemente demostrarlo.
y tomar de los caminos que nos ofrezcan lo que nos beneficie para nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual, incluyendo la ciencia. Pero le repetimos que la ciencia es escéptica, sin embargo el escepticismo del hombre nunca ha herido a Dios y Él continuará con su obra de implantar en nuestro corazón su reino, su gobierno, su ley, su doctrina, que es la que espera que practiquemos y que la difundamos, no solamente con estos libros, con estos videos y con la palabra, sino también con los ejemplos, las obras, y por supuesto hay que llevar a nuestros hijos, a los niños, a la espiritualidad, porque si no van a terminar enfermos. La psicología y la psiquiatría y tantas ramas de la medicina simplemente se han convertido en engranajes del sistema, porque no resuelven el problema de raíz, como sí lo hace el espiritualismo. Entonces, para que ya los científicos no tengan que batallar con tantas enfermedades que no pueden sanar, eh, que no solamente son pandemias, el ser humano está cansado y enfermo, la humanidad está cansada y enferma, y la ciencia no se da abasto para curar tantas enfermedades que vienen precisamente de la falta de espiritualidad, de negar esa parte espiritual de nosotros, de tener un tiempo para la reflexión, para el estudio, el análisis, la oración sentida, la meditación de las lecciones. Hay tanta ignorancia. Y la ignorancia, recordemos que es la madre de todo fanatismo, idolatría, supersticiones, vicios, errores y guerras. Entonces, continuemos nuestra labor con seguridad, con firmeza. eh, Siempre que nosotros estemos amando, tengamos por seguro que estamos haciendo lo correcto, a pesar de que nos digan locos, porque a los locos los han llamado a los espiritualistas, a las personas espirituales, a los maestros, a los enviados de Dios en el pasado, y tantas veces se ha repetido la misma historia de que los llamen locos, pero sí nosotros no decimos que tenemos o poderes especiales, o tenemos delirios de grandeza o delirios de persecución. Eso ya es más de la enfermedad mental, eh, incluidas las alucinaciones, pero sí hay mensajes en los sueños, sí hay videncias, quienes pueden tener las videncias las tienen. Hay muchos dones espirituales que no reconoce la ciencia. Hay quienes incluso quieren hacer una ciencia de lo que es lo espiritual, y eso tampoco, eso es otro error. Querer comprobar por medios científicos la existencia del espíritu, pero le repetimos que el espíritu no tiene forma ni volumen, porque es amor, inteligencia, esencia. Entonces, vayámonos siempre por la verdad. Sí hay que saber distinguir un sueño profético de un sueño normal, causado por haber visto una película el día anterior, o sea, hay que siempre observar detalladamente em, esa comunicación y esos mensajes que nos pueden estar llegando de muchas formas. De hecho, también la carne, el cuerpo, la materia, está íntimamente conectado al espíritu, por lo tanto, si presentimos cosas somos sensibles con señales que nos dan el mundo espiritual a través de la carne, el cuerpo. Pero esta se va haciendo cada vez más sensible hasta que ya no necesitemos tanto los sentidos físicos, los sentidos de la carne, y desarrollemos los dones, atributos, potencias y facultades espirituales, eh,
porque la carne al fin de cuentas es solamente un báculo, una herramienta del espíritu en este planeta. Y no olvidemos que el espíritu, si está sano, también la carne va a sanar. Si el espíritu está enfermo, la carne enferma. Otra cosa que también puede enfermarnos es el recordar o tratar de recordar las vidas pasadas. Solamente a algunos cuantos, por beneficio de su evolución y perfeccionamiento espiritual, se le permite recordar, pero las vidas pasadas están, es un velo que, no, que tenemos para no enfermar de tristeza, porque imagínense recordar todas las malos actos que hemos hecho en vidas pasadas. Entonces tengamos precaución con esos recuerdos. También ir a lugares de oscuridad donde hay vicios, eso también enferma. Eh, eh, También por causa del el espíritu enfermo puede pasar que sucede una enfermedad emocional, mental, accidentes, etcétera. Tengamos cuidado también con esa tendencia que tenemos de ir a lugares donde el ambiente es denso, las energías, como se dice, pero mejor dicho, las influencias espirituales son negativas o oscuras. O para no juzgar de luz o oscuridad, es más correcto decir son tendencias o inclinaciones turbias. Por eso hay que ir con un espíritu muy preparado, muy fuerte, en fe, en virtud, en espiritualidad, en moral, para que cuando vayamos a donde hay enfermedad, donde hay vicios, donde hay la juventud descarriada, donde hay guerras, donde hay cementerio o muerte, nosotros tengamos fortaleza, no debilitemos en la misión de llevar luz y no nos dejemos influenciar por esa turbación que hay en ese lugar, donde quiera que estemos en cualquier parte del mundo. Así que sintamos con el espíritu, seamos sensibles con el espíritu. Ya les dijimos en otro video que el arte parece espiritual, pero no lo es una habilidad, mm, pero no se debe de confundir con lo espiritual, aunque venga del interior del ser humano, al igual que la imaginación, que es otra cosa, que también podremos estar imaginando cosas que no son reales. Por eso se comprueba la espiritualidad. Ese es el punto importante y hay que resaltar que sí se puede comprobar esos mensajes espirituales. ¿Cómo? Porque se cumplen. Simplemente esas profecías, esas videncias, esos sueños, eh, incluso las cátedras del libro del Tercer Testamento, del libro de la vida verdadera y muchos otros libros tienen profecías que se han estado cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Entonces, nosotros también podemos recibir esos mensajes, esas señales y transmitirlas sin fanatismo, sin querer alarmar, ¿no? Simplemente es una comunicación que todos alcanzaremos al fin de cuentas algún día, por mucho que se niegue ahora y por mucho que nosotros tengamos que enfrentar al mundo eh, pareciendo locos, hablando de cosas que la ciencia y la religión prohíben, um, pero ese es el trabajo del espiritualista, destruir la barrera de falsa fe entre la humanidad y Dios. Entonces, también a la ciencia se le va a demostrar de esta forma uh, que el poder de la espiritualidad del ser humano. También hay que hacer un paréntesis, el espiritismo ha comprobado a su forma, a su manera, el mundo espiritual de luz, la existencia de los seres de luz y los seres turbados.
a su forma, ¿no? Pero ese es otro camino, otra doctrina. Nosotros no recomendamos que sigan por ahí sus pasos porque pueden terminar poseídos precisamente eh, y influenciados por seres que no deberían de estar ahí en este planeta. Sin embargo, las sesiones espíritas, las canalizaciones y jugar con la Ouija y otras formas de comunicación abren portales para que pasen esos espíritus que no deberían estar aquí y turben a la humanidad y la enfermen. Entonces esa no es la misión del espiritualismo y es el reclamo de Dios hacia el espiritismo. Y cuidado con quien revuelva todo esto, ¿no? Entonces hay que estar muy con los ojos abiertos para saber guiar nuestros pasos con ayuda del mundo espiritual de luz, precisamente que nos va diciendo las pistas, nos va diciendo por aquí, por acá, te da ideas, tú las escribes, tú las dices, etcétera, ¿no? O sea, esa comunicación todos la podemos tener siempre y cuando le dediquemos tiempo a lo espiritual. Quienes ya se habrán dado cuenta que hay quienes tienen más desarrollados sus dones unos más que otros en el mundo, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro país, en otros países. Es diferente la evolución y el perfeccionamiento espiritual, el grado de evolución, porque en otras vidas le hemos dedicado más tiempo a lo espiritual y otros, mientras que otros le han dedicado más a lo material, por ejemplo, a la búsqueda de las riquezas materiales, ¿no? Al fin de cuentas tenemos libre albedrío y cada quien decide qué hacer con su vida. Sin embargo, tarde o temprano nos alcanza esta evolución y perfeccionamiento espiritual y a pesar de todo, ya como seres humanos llegamos a un nivel espiritual que no sabemos cuál es, pero solamente Dios lo juzga y dictamina que ya es tiempo de que el ser humano reciba, la humanidad reciba nuevas revelaciones, porque ya alcanzó la capacidad de cumplir como nos está pidiendo Dios, dándole un culto más espiritual. Y ya no tenemos excusas, simplemente ya vamos a dejar de ser ignorantes y a partir de este momento ya tenemos una mayor responsabilidad, tanto con nosotros como con las futuras generaciones. Por lo tanto, no nos queda más que continuar cada quien en su búsqueda de la espiritualidad y con estas herramientas que nos da Dios, con estas enseñanzas, con estas leyes, con estos ejemplos y con esta ayuda del mundo espiritual de luz que podemos invocar todo el tiempo. De hecho, todo el tiempo nos están tratando de ayudar. Permitámoselos, tengamos fe en lo que no podemos ver y de esa forma vamos a ir alcanzando mayor elevación espiritual. Obviamente dejar los vicios, dejar fanatismo, la idolatría, las supersticiones, los vicios, ideas de guerra, ideas políticas, ideas religiosas, sectarias, de lucro también con la obra y con lo que es la doctrina espiritual de Cristo. No se debe de lucrar con los dones que son también gratuitos, porque Dios nos da todo gratis para nuestro beneficio en el planeta. Sin embargo, hemos hecho del fruto de la tierra una discordia. Pero hay que compartir entre personas, entre vecinos, entre familiares, no solamente, también entre naciones. Y esa caridad va a ser la que solucione los grandes conflictos de la humanidad, al igual que la espiritualidad verdadera. Y entonces estos libros que están en las descripciones de todos los videos, se los dejamos para que los descarguen de forma gratuita y tengan de dónde tomar alimento espiritual eh, y puedan explicar también a otros futuros espiritualistas, a otras personas que llegarán y verán llegando más y más a esta obra. Y nosotros seremos los pecadores arrepentidos que ya tenemos experiencia y con esa experiencia podemos orientar mejor. Recordemos que la ley conduce, el amor eleva y esta sabiduría nos perfecciona. Y ya por último,
no olvidemos que en ningún lugar ni ninguna persona te puede quitar o poner los dones o desarrollarlos. Esos dones, atributos, potencias y facultades espirituales solamente Dios los retiene. Dios no los quita ni los cambia. Pero repito, sí los puede retener. Entonces, es a Dios a quien le pedimos los dones, su desarrollo, y también muchas veces por voluntad propia vamos a abandonar la misión que tenemos con Dios y la responsabilidad de nuestros dones y nos dedicaremos a la vida materialista, pero eso ya será cosa de cada quien con su conciencia, porque son faltas de cumplimiento a cargos y misiones que tenemos en esta vida que tarde o temprano tendremos que cumplir, ya sea en esta vida o en la próxima. Así que mejor no escapemos de esa misión o esa responsabilidad. O el matrimonio, la paternidad, la amistad tampoco son votos sagrados que no debemos de romper. Igual una restitución, una regeneración que estemos pagando a través de una enfermedad o alguna parte de nuestro cuerpo que falte o esté deforme, seamos ricos o pobres. En este momento la tierra es un lugar de restitución y de regeneración, es una escuela, pero en el futuro tiene que haber igualdad, armonía, paz, verdad, justicia, es decir, ya el reino de Dios estará implantado, gobernando Dios, Cristo y su mundo espiritual de luz en el planeta Tierra. Hasta entonces nosotros haremos esos esfuerzos para precisamente implantar ese reino, ese gobierno por voluntad propia a cada uno de nosotros, sin obligar a nadie, sin necesidad de amenazarlos, ni usar la fuerza física, mucho menos. Tampoco necesitamos dogmas, sentencias ni anatemas. Y no olvidemos que una característica muy importante de nuestro culto a Dios es el silencio.